nueva clase de cálculo de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias Económicas para la carrera de Contaduría Pública y Administración de Empresas. En esta clase vamos a continuar con el estudio de las funciones en matemáticas. En la anterior clase vimos que usamos la palabra función para describir la dependencia de una cantidad con respecto a otra. También hemos definido que una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un único elemento, llamado Y, de un conjunto B, donde A y B son subconjuntos de números reales y el conjunto A corresponde al dominio de la función y el conjunto B corresponde al rango de la función. Nosotros podemos expresar una función también utilizando de manera verbal la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la demanda de un bien depende del precio, estaríamos expresando una relación funcional. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? En este capítulo nosotros vamos a evaluar las funciones, es decir, vamos a aprender a cómo se evalúan las funciones y vamos a ver algún tipo de aplicación en economía. También vamos a hablar del dominio de las funciones, es decir, cómo nosotros calculamos el dominio de nuestras funciones y cómo expresamos formalmente dicho dominio. Las funciones reales también se pueden expresar como y es igual a una función de x. La simbología f de x es muy utilizada en funciones y no es nada más y nada menos que el valor de f en x. En realidad, esto nos da la imagen de x bajo f, donde y es conocida como variable dependiente y x es conocida como la variable independiente. Y también recibe otros nombres, por ejemplo, variable explicada, variable endógena, o X también recibe el nombre de variable explicativa o variable exógena. Sin embargo, lo común en matemáticas es denominar a esta variable como la dependiente y a la variable X como la variable independiente. Vamos a hablar ahora de la evaluación de una función. En la definición de una función, la variable independiente X desempeña el papel de un símbolo o dígito. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 5, nosotros podríamos evaluar esta función en cualquier valor x que pertenezca al dominio de esta función. Es decir, podríamos considerar que nosotros tenemos la opción de sustituir dentro de esta ubicación, que es donde están las x, cualquier número real que pertenezca a la función para calcular el valor de la función. Para evaluar f, entonces, en un número, lo que hacemos es sustituir el número por el símbolo o dígito. Aquí tenemos un ejemplo. Nos piden evaluar la siguiente función en los valores menos 2, 0 y 4. Entonces, nosotros podemos encontrar cuánto vale la función cuando x es menos 2. Por ejemplo, cuando x es menos 2, la función vale 5, es decir, la imagen de la función es 5. Lo único que hemos hecho es reemplazar donde están las x el valor menos 2, hemos operado numéricamente y hemos encontrado el valor de la función cuando x vale menos 2. Lo mismo hacemos cuando x vale 0, encontramos que la función cuando x vale 0 equivale a menos 5. Y finalmente, cuando x vale 4, la función evaluada en 4 es equivalente a 47. Dicho de otra manera, la imagen de la función cuando x es 4 es igual a 47. Esto nosotros podemos aplicar en economía. Por ejemplo, tenemos un problema. Nos dicen que el costo por construir un metro cuadrado de una casa es de $350. Exprese el costo C como una función de x, donde x es el número de metros cuadrados construidos. La
la pregunta es, ¿cuál es el costo de construcción para una casa de 2.000 metros cuadrados construidos? Nosotros, si analizamos este problema, podríamos encontrar directamente el resultado, que se obtiene de multiplicar $350 por 2.000 metros cuadrados, y ese va a ser nuestro costo total de metros construidos. Ahora, sin embargo, lo que intentamos hacer en este problema es mostrar que se puede expresar esta situación como una función. El costo es una función, en realidad, del número de metros cuadrados. Por lo tanto, el costo es igual a 350 por X, donde el costo que C se conoce como variable dependiente, ya que depende del número de metros cuadrados, y X es la variable independiente. Ahora, si nosotros queremos calcular cuál es el costo para 2.000 metros cuadrados, lo que tenemos que hacer es evaluar esta relación funcional cuando X asume el valor de 2.000. Y al evaluar, nosotros encontramos que 350 por 2.000 es igual a $700.000. Por lo tanto, construir 200 metros cuadrados nos saldría $700.000. Es importante observar que en la solución de este ejemplo hemos utilizado el símbolo C de dos formas: para nombrar la función, como lo tenemos aquí, y para simbolizar la variable dependiente. Este uso doble es común cuando estamos hablando de aplicaciones funcionales y no debería causarnos ninguna dificultad entender cómo se utiliza este símbolo. Ahora hablemos del dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para los cuales la función está definida. Nosotros podemos determinar el dominio de una función de manera explícita, es decir, podemos restringir el dominio de una función. Por ejemplo, esta función de x es igual a x al cuadrado, es válida para un dominio que se encuentre entre 0, incluido el 0, y 5. De esta manera, nosotros estaríamos explicitando cuál es el dominio válido para esta función. En economía, ustedes van a ver mucho esto, porque cuando nosotros tenemos funciones, por ejemplo, la función de demanda es válida para solamente precios positivos, porque no existen precios negativos, y de alguna manera nosotros indicamos o explicitamos el dominio. Sin embargo, si la función está dada por una expresión algebraica y el dominio no se indica de manera explícita como en el anterior caso, entonces por convención el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica, es decir, es el conjunto de todos esos números reales para los cuales la expresión está definida como un número real. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo encontrar ese dominio para una expresión algebraica de manera general. Por ejemplo, nos piden encontrar el dominio de la siguiente función. Si nosotros observamos esta función, automáticamente nos damos cuenta que va a ser válida esta función siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. ¿Cuándo el denominador va a ser igual a 0? Cuando x valga 4. Por lo tanto, el 4 debería estar excluido del dominio. Entonces, la función f no está definida en x igual a 4. Porque no podemos encontrar un número dividido entre 0, no existe. Por lo tanto, el dominio de la función se expresa de la siguiente manera. Es igual a todos los valores x que pertenecen obviamente al conjunto de los números reales, tales que x sea distinto de 4. Veamos un segundo ejemplo. Encontrar el dominio de la función g de x, que es igual a la raíz cuadrada de x. Esto ya nos indica que los valores x que puede asumir esta función son los valores positivos o iguales a 0. Esta x no va a ser válida cuando sea negativa. ¿Por qué?
porque no existe en los números reales la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, la función g no está definida para x negativos menores a 0. Por lo tanto, el dominio de la función g de x se puede expresar como todos aquellos números reales tales que x sean mayores o iguales a 0. Veamos un tercer ejemplo. Nos piden encontrar el dominio de esta función racional. Nuevamente, nosotros sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0 porque la función no está definida cuando el denominador es 0. Esta función se puede escribir de la siguiente manera. Nosotros podemos factorizar el denominador, por lo tanto, es equivalente a 1 partido entre x al cuadrado menos x, es equivalente a 1 partido por x, paréntesis, x menos 1. De esta forma, nosotros podemos saber cuáles son los valores x que hacen que esta función que este denominador de esta función se haga 0. Y esos valores x son si esto vale 0 o si esto vale 1. Por lo tanto, f no está definida cuando x asume el valor 0 o cuando x asume el valor 1, porque estos son los valores que hacen que nuestro denominador sea 0. De esta manera, encontramos que el dominio de nuestra función son todos aquellos números reales x tales que x tenga que ser distinto de 0 y x tenga que ser distinto de 1. Nosotros podemos anotar este dominio como notación intervalo. Por ejemplo, podemos decir en notación intervalo que el dominio de esta función se encuentra entre todos los números que van desde menos infinito hasta 0, unidos los números que van entre 0 y 1, unidos los números que van entre 1 e infinito. Y al utilizar paréntesis estamos diciendo que ni el 0 ni el 1 forman parte de esta solución. Otra forma de anotar son todos los números reales, quitando de este conjunto de los números reales el 0 y el 1. Cuando nosotros anotamos entre llaves 0,1, estamos diciendo que se está quitando el elemento, únicamente el elemento 0 de todo el conjunto de los números reales y el elemento 1 del conjunto de todos los números reales. Veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Encontrar el dominio de la siguiente función. Vemos aquí que tenemos la raíz cuadrada de una expresión de un binomio algebraico. No podemos tomar la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, si sabemos que la función g no está definida cuando el radicando es negativo, nosotros tenemos que encontrar cuáles son los valores que hacen que 9 menos x al cuadrado sean mayores o iguales a 0, es decir, sean positivos. Esto no es nada más y nada menos que una inecuación de segundo grado. Y nosotros hemos aprendido el método de los puntos críticos, que significaba factorizar la expresión, encontrar esos puntos críticos y trasladar esos puntos críticos a nuestro gráfico. Una vez que trasladamos el punto menos 3 y 3 a nuestro gráfico, nosotros subdividíamos esta recta en 3 intervalos posibles de solución y probábamos cuál iba a ser el signo de esos intervalos al escoger arbitrariamente uno de los números dentro de cada uno de los intervalos. Y al probar ustedes van a verificar que este intervalo es negativo, positivo, negativo. ¿Cuál es la solución? El intervalo positivo. Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación de segundo grado corresponde al intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 3. Esto significa que nosotros podemos expresar el dominio de la función g de x de la siguiente manera. Son todos esos números reales x tales que x se encuentran entre menos 3 y 3, incluyendo tanto el límite inferior como el límite superior. Y podemos expresar también el dominio en notación intervalo, por supuesto que sí. Corresponde al intervalo cerrado que va desde menos 3 a 3. Veamos
siguiente ejemplo. Encuentra el dominio de la siguiente función. H de t es igual a t partido por la raíz cuadrada de t más 1. Fíjense que aquí estoy cambiando el nombre de la variable independiente, pero nosotros nos damos cuenta que t en este caso es la variable independiente y h es la variable dependiente. La función h no está definida cuando el radicando es negativo, es decir, cuando el radicando del denominador es negativo. Pero además nos tenemos que dar cuenta que en su conjunto todo el denominador no tiene que ser cero, es decir, tiene que ser distinto de cero. Esto significa que no podemos tomar la raíz cuadrada de un número negativo y no podemos tampoco dividir esto entre cero, de modo que lo que tenemos que encontrar es cuando t más 1 va a ser estrictamente mayor a 0. Es decir, no va a considerar la raíz cuadrada de 0, sino estrictamente mayor a 0. Esto es una inecuación simple, una inecuación lineal. Por lo tanto, despejamos t tiene que ser mayor a menos 1. Eso significa, no importa cuánto sea el numerador, puede asumir cualquier número real, pero el denominador tiene que ser estrictamente mayor a menos 1. De esta forma nosotros podemos definir que el dominio de la función h sub t equivale a todos los valores t que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que t sea estrictamente mayor a menos 1, que también se puede expresar en notación intervalo y decir que el dominio de h sub t se encuentra entre menos 1, sin considerar el menos 1 como parte de la solución, hasta infinito. Muy bien, de esta manera hemos aprendido a encontrar y expresar formalmente el dominio de una función. En una siguiente clase vamos a seguir con el tema de funciones matemáticas y vamos a ver algunas otras características importantes de las funciones para entrar de lleno a la clasificación de las funciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que la clase haya sido clara. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.